que nos internamos en una discusión si las mascarillas sirven o no sirven, y seguimos diciendo, aquí una actividad central que es la causa que pueda evitar estos efectos es infraestructura sanitaria básica, es ambientes adecuados en donde justamente la confrontación con la pandemia permita ser reducida. Ha señalado el ministro de Educación de que está muy preocupado por la infraestructura en el país y que piensa impulsar un censo. Lo cierto es que en el plano actual, del dinero que el Ministerio de Educación tiene para infraestructura, solo ha ejecutado el 11%. Y significa que si dice que tiene prioridad por la educación, eso en la práctica no lo demuestra, y eso en nuestro entender significa ineptitud. Ha hablado de las vacunas, pero no ha dicho que desde tiempo atrás, primera conversación que tuvimos, le dijimos, una preocupación central es la vacuna con los menores de edad, y lo que tiene que hacerse acá es coordinación intersectorial y además una campaña intensa de sensibilización dirigida a los padres de familia para asegurar la vacuna de los menores. Nada. Y hoy estamos viendo que nos internamos en una discusión si las mascarillas sirven o no sirven, y seguimos diciendo, aquí una actividad central que es la causa que pueda evitar estos efectos es infraestructura sanitaria básica, es ambientes adecuados en donde justamente la confrontación con la pandemia permita ser reducida a favor de la salud. Claro, pero Lucio, ahora el problema es que ¿cuánto se está invirtiendo? O sea, no llega a 4.000 millones de soles lo que se está invirtiendo o lo que se está asignando, para ser más preciso, porque no necesariamente se gasta todo, ¿no es cierto? Tú dices que recién hayan gastado el 11%, el ministro dice que antes de que acabe el año habrán ejecutado el 95%. Vamos a ver, porque si de 11 a 95 es un montón, ¿no? Ahora, pero el tema es que si tú destinas menos de 4.000 millones y tu déficit anual, si tu déficit es de 111.000, 115.000 millones de soles en total, no vamos a acabar nunca pues con esto, es decir, no tiene sentido. Se está invirtiendo. Tú describes un tema central. ¿Quién es el que destina el presupuesto para el rubro infraestructura y para los otros aspectos de la educación? El Poder Ejecutivo, cuando elabora el presupuesto para la educación y lo presenta al Congreso. Lo cierto es que este presupuesto que se está ejecutando en el 2022 lo presentó justamente este gobierno, en el que acredita que no tiene la mirada de atención y prioridad por la educación. Y esperamos que el 30 de agosto, que presente el proyecto de presupuesto para el año 2023, cumpla con lo que dice la Constitución. Digo medias verdades, ¿por qué? Él ha dicho vamos a llegar al 6% en 2026. ¿Cuánto fue la propuesta como candidato de Pedro Castillo? 10% del PBI. ¿Qué señalaba usted? 6%. Ahora exigimos que se cumpla la Constitución, porque estamos de acuerdo completamente contigo en el sentido de que tiene que haber una atención y mirada de prioridad por la educación, y eso significa ser decididos y enérgicos en dotarle el presupuesto adecuado para asegurar que un tema central, la infraestructura, sea atendido, y así podamos estar en mejores condiciones educativas y así pretender ser y utilizar la educación como palanca de desarrollo para ser como las grandes naciones. Esa mirada no la tiene el Ministerio de Educación, no la tiene el ministro, y es imposible que esto se pueda realizar teniendo en el Ministerio de Educación, en todas las direcciones importantes, gente inepta que el ministro ha colocado, y que lo ha colocado porque ha sido una decisión desde la misma Presidenta de la República en el sentido de tener ahí a gente vinculada a su sindicato gobernista, y no está mal que ubiquen a su sindicato y a sus representantes. El tema es que no escogen a las personas idóneas, y cuando no tienes a las personas idóneas, las acciones que esto desarrollen no van a significar solución. Por eso es que nosotros decimos que la educación sigue las mismas condiciones, tratada como los neoliberales la han tratado, porque no tenemos a gente idónea, empezando por el mismo ministro de Educación. Del presupuesto para educación, no lo digo yo, ahí está la información en internet que ofrece el mismo Ministerio de Economía, que te dice que solo el 27% del presupuesto se ha utilizado. Estamos a agosto de este año, Nicolás. Dice el señor que el currículo, y lo dijo también el presidente de la República, ya un 70% está diseñado y elaborado, y ahora nos ha sorprendido que dice que lo está elaborando y discutiendo con los maestros del Perú. Si respetan las organizaciones, cosa que no hace, debe conversar con los interlocutores válidos de los maestros y los maestros. Y resulta que no conocemos en ningún evento, ni en ningún lugar, ninguna situación en la cual se haya consultado a los maestros del Perú para participar en algo que es un caucau. Resulta que los que van a implementar el currículum son los maestros, y los maestros están ajenos a esta discusión. Entonces,
Tenemos un ministro que dice medias verdades, un ministro que está demostrando ineficacia en el manejo de la gestión, por lo cual nosotros ya con anticipación y de manera muy enérgica hemos solicitado su renuncia sobre la derrama magisterial. Sobre la derrama, sí. Ha publicado la resolución ministerial esta semana, en donde señala el procedimiento, mecanismo, proceso electoral, etcétera. Y dice de manera muy visible el artículo 7, este proceso va a ser impulsado por un comité electoral que es autónomo, neutral, independiente. ¿Quién dirige el proceso? El Ministerio de Educación. ¿Quién está en el Ministerio de Educación? El sindicato del gobierno, presidido por el ministro de Educación. Ellos son los que van a impulsar el proceso electoral. Ellos son los que van a dirigir este hecho. Y aquí no va a haber ninguna neutralidad e imparcialidad. Hay que ser ministro muy ingenuo para pensar y sorprender a la opinión pública de que eso va a suceder. Y lo otro que es central y de fondo. Todos los que conocen el ABC del derecho y todos los experimentados señalan que una persona jurídica de derecho privado no puede ser legislada por el Estado. Y el poder legislativo así también lo ha entendido. Pero aquí lo que está predominando no es la mirada del presidente, sino la mirada del sindicalista, acompañado y que tiene como subordinado el ministro de Educación, que quiere destruir a aquellos que son supuestamente sus enemigos. El SUTEP no ha podido. Somos sindicato mayoritario con el respaldo mayoritario de los maestros del Perú y ahora en fila contra la derrama magisterial, haciendo uso y abuso de la normatividad, violentando el ordenamiento jurídico, violentando la Constitución sin ningún desparpajo. Entonces, porque lo que dice el ministro Serna es que el procedimiento que debería usarse es el de las elecciones donde todos los socios, todos los aportantes de las derramas participen en la elección de su consejo directivo. Nosotros estamos de acuerdo en eso, Nicolás, pero aquí lo que tú le dijiste es cierto. Esta es una entidad privada y lo que haga la institución y las modificaciones que seguramente tienen que hacerse, lo tienen que hacer a partir del directorio y a partir de la participación directa de los maestros, sin intervención del Estado, que no tiene un solo sol metido en nuestra institución previsional. Aquí lo que hay es el objetivo de tiempo atrás, que como candidato tenía a Pedro Castillo y que hoy a través de su fedallín, el ministro Serna, quiere implementar en perjuicio de los maestros. Aquí no va a haber fortalecimiento, potenciación. Aquí lo que va a haber es liquidación de una entidad previsional de derecho privado que ha sido exitosa.